Amados hermanos en Cristo Jesús, paz a vosotros. Tomen su asiento un momento, por favor, nada más mientras vamos a hacer el esfuerzo, hermanos, de dar este estudio del tema. Dijeron, como nuestro hermano nos introduce, el culto que agrada a Dios. Si no mal recuerdo, ya lo habíamos estudiado en otra ocasión, ¿verdad? Pero vamos nuevamente a volverlo a recordar. Pero de antemano también quiero disculparme, hermanos, acerca, hermanos, de que también todavía ando un poquito de tos y hermanos posiblemente pues vaya a toser pero vamos a hacer el esfuerzo, hermanos, de seguir adelante y pues Dios proveerá, hermanos. De no ser así, pues tenemos que acortar el tema, pero con la ayuda de Dios, hermanos, pues vamos a salir adelante. Quiero pedirles, hermanos, que me acompañen a leer la lectura bíblica de Romanos capítulo 12, versículo 1 al versículo 3, donde está, hermanos, la lectura base de nuestro estudio, de nuestro tema, el culto que agrada a Dios. Romanos 12, del verso 1 al verso 3, si hermanos lo encuentran, les invito a que me acompañen para que leamos juntos estos 3 versículos de la palabra de nuestro Dios. Romanos 12, del 1 al 3. Bien, leamos, hermanos, la palabra del Señor en el nombre de Cristo. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro racional culto. Y no os conforméis a este siglo, mas reformaos por la renovación de vuestro entendimiento, para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con templanza, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Amén. Pueden sentarse. Muchas gracias. Bien, en esta carta, hermanos, del apóstol San Pablo a los romanos, vemos que no era fácil también, hermanos, evangelizar al mundo o, hermanos, al pueblo gentil, ya que también en los romanos existía, como en otros lugares, como Grecia, hermanos, pues la idolatría, ¿verdad? Y entonces el evangelio había llegado a esos lugares y el apóstol pues se esforzaba, hermanos, con todas sus fuerzas, con todo su corazón en predicar la palabra. Y, hermanos, les hacía la invitación a los romanos, a la iglesia de Roma, que, hermanos, pusieran, dice él, sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro racional culto. Como vemos, hermanos, os ruego por las misericordias del Señor, ¿verdad? De manera que usaba, hermanos, palabras para que, hermanos, la iglesia de Roma hiciera el esfuerzo, ¿verdad?, de que la iglesia, hermanos, buscara la manera de acercarse a Dios, pues, y una de las maneras vemos que él, hermanos, les aconseja que pusieran su cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, y que este realmente es vuestro racional culto. Y de la manera en que pueden lograrlo, el versículo siguiente dice: y no os conforméis a este siglo, mas reformaos por la renovación de vuestro entendimiento, para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Que no se debería, hermanos, de conformar a este siglo. A este siglo, bueno, este siglo, hermanos, puede ser interpretado como el mundo en que vivía en ese entonces, del mundo, hermanos, idolátrico, pagano, de costumbres, ¿verdad? Se recuerdan que el mismo apóstol le decía
que el Dios de este siglo ha cegado los entendimientos de los incrédulos para que no les resplandezca la lumbre del Evangelio, que es la imagen y la gloria de Dios. Cuando dice el Dios de este siglo, ¿a quién se refiere, hermanos, cuando dice el Dios de este siglo? Pues a Satanás, ¿verdad? Y cuando dice de este siglo, ¿a qué se hace referencia de ese siglo? Pues a ese mundo en que se estaba viviendo en ese entonces, en el mundo, hermanos, de la idolatría. Estaban en su apogeo, ¿verdad? Entonces, por eso el apóstol San Pablo les dice, no se conformen a este siglo, no digan, pues ya lo tengo todo, ¿verdad? Acordémonos que los griegos, dice la Escritura, lo que les fascinaba era la sabiduría, y ellos sentían que tenían mucho conocimiento, ¿verdad? Pero cuando les llega el conocimiento del Evangelio, ellos, hermanos, se confunden, dice, ¿qué quiere decir este palabrero? Hablan de un tal Jesús, hablan de la resurrección, cosas que nuestra filosofía no habíamos pensado en ello. Entonces, hermanos, por eso les dice San Pablo, no se conformen a las filosofías, a las costumbres de este mundo, pensando que ya lo han logrado todo o que ya tienen todo, ¿verdad? Dice, no se conformen, sino hagan una reforma en su mente, renueven su mente, para que de esta manera ustedes puedan entender cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y ¿qué? Y perfecta. Solamente de esa manera entenderemos, hermanos, lo que realmente a Dios le agrada. Porque, hermanos, nuestros pensamientos realmente son muy limitados a los pensamientos del Señor. A veces nosotros, ¿verdad? Por ahí decía uno de mis hermanos, hay gente que dice, yo no tengo necesidad de ir a una iglesia. Para estar bien con Dios no necesitas ir a la iglesia, no necesitas orar o estar mucho tiempo allá en la congregación. Donde quiera que tú estés, ahí está Dios, porque Dios está en todas partes, ¿verdad? Y se respeta la opinión de cada quien, que en donde quiera está Dios y no necesitas la religión. Bueno, en cierto modo para ellos, hermanos, es un aparente razonamiento, ¿verdad? Son sus argumentos y se respeta. Pero, hermanos, ¿por qué? Porque no ha dado voluntad en realmente conocer la verdad de Dios, ¿verdad? Pero si abre la puerta de su corazón y empieza a conocer las cosas del Señor, se va a dar cuenta que lo que él pensaba, lo que él decía estaba equivocado, ¿verdad? Entonces, por eso sigue diciendo, no te conformes a este siglo, mas renueva tu mente, para que de esa manera puedas experimentar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pero él también, hermanos, en el verso 3 dice, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con templanza, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Aquí como que habla, hermanos, de la autoestima personal también, ¿verdad? ¿Por qué? Porque llega el momento, hermanos, que cuando empezamos a conocer algo, creemos que somos más que aquel, ¿verdad? Y nos sentimos más sabios, más santos, ¿verdad? Y el apóstol dice que nadie tenga más alto concepto de sí, de su persona, que el que debe de tener, conforme a la medida que Dios repartió a cada uno. Y la medida, hermanos, que Dios le había repartido a los discípulos y a los apóstoles, se dejaba ver, hermanos, en su fe y en su conocimiento, como el apóstol Pablo, ¿verdad? Decía él, digo yo pues por la gracia que me está dada a mí, de esa manera yo lo hablo. Se recuerdan que el mismo el apóstol Pedro, hermanos, reconocía, hermanos, la gracia de Dios al apóstol Pablo y decía, veamos cómo nuestro Dios dice, le ha concedido grande sabiduría a nuestro amado hermano Pablo. Tanta sabiduría que en sus cartas hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen las escrituras para perdición de sí mismos. O sea que, hermanos, Dios le había concedido una grande sabiduría al apóstol Pablo, que si aquel que no tenía el Espíritu de Dios, en vez de entender la palabra de Dios que hermanos trataba de decir el apóstol San Pablo,
lo malinterpretaba y torcía las Escrituras. Y eso es lo que sucede hasta el día de hoy. Entonces, hermanos, sí es necesario tener ese cuidado cada uno de nosotros, ¿verdad?, de nuestra autoestima. En este caso, de la gracia que hemos recibido de parte de Dios. Quiero, hermanos, a través de este estudio enfocarme en el contexto, la razón del por qué el apóstol habla, hermanos, de este racional culto, es que nuestro Dios, hermanos, desea que aquel que ha sido llamado, hermanos, conozca y entienda las cosas que a Dios le agradan, ¿verdad? Que en realidad, hermanos, el conocimiento de nuestro Dios es para que nosotros vayamos regenerando nuestra vida, ¿verdad? Nuestros caminos que nosotros pensábamos que eran rectos o correctos delante de Dios no es así, ¿verdad? Porque el Señor dice, hermanos, a través de los profetas, así como son más altos los cielos que la tierra, así son más altos mis pensamientos que vuestros pensamientos, ¿verdad? Porque mis pensamientos no son sus pensamientos, ¿verdad? Y sus pensamientos de ustedes no son mis pensamientos. Y a veces así sucede, decimos, yo creo que esto le agrada a Dios. ¿Qué acabamos de decir? Bueno, yo pienso que a Dios le agrada. Bien, lo hemos dicho, nosotros pensamos que a Dios le agrada, pero ¿qué piensa Dios? ¿Qué dice Dios lo que a Él realmente le agrada? ¿Sí? Entonces, entenderemos, hermanos, lo que a Dios le agrada cuando nosotros empecemos a renovar nuestra mente, nuestro entendimiento a través de su Espíritu Santo, cuando abrimos la puerta de nuestro corazón y le decimos, Señor, como decía hermanos, la palabra dice, Señor, pues danos ese entendimiento, danos esa sabiduría, danos de tu Santo Espíritu, ¿verdad? Acordémonos que los discípulos, cuando escuchaban las parábolas de nuestro Señor Jesucristo, de igual manera, aunque eran seguidores de Jesús, hermanos, cuando Él hablaba las parábolas, decía, Señor, aparte, Señor, dinos esa parábola, ¿qué quiere decir? Y Él les decía, también ustedes están sin entendimiento, ¿sí? Entonces, de momento, hermanos, como que no entendemos realmente lo que Dios quiere decirnos a nosotros. Pero por eso, hermanos, es necesario decir como los discípulos, enséñanos a hacer tu voluntad, enséñanos a orar, dame entendimiento, dame sabiduría, que es tan, hermanos, sencillo decirlo con todo nuestro corazón y el Señor, hermanos, está dispuesto a revelarnos. Pero entonces, realmente, hermanos, ¿cuál es el culto que le agrada a Dios? ¿Que acaso no todos los cultos debieran de agradarle a Dios? Sí, debiera de ser así, ¿verdad? Pero a veces, hermanos, no nos damos cuenta que el culto que damos a nuestro Dios, pues no es agradable. A veces no nos percatamos, no nos damos cuenta, ¿verdad? Pero por eso es necesario, hermanos, escudriñar y pedir de su Santo Espíritu para que Él nos revele, hermanos, cuál es ese culto que realmente a Dios le agrada. ¿Qué entendemos por culto? Bueno, culto, hermanos, es la palabra que hemos entendido como una devoción, ¿verdad? Como un honor que nosotros le dedicamos a nuestro Dios, una gloria, una alabanza, una adoración, hermanos, forma parte del culto, ¿verdad? Y tenemos, como por ejemplo, esa palabra a veces la usamos y decimos, no, esa persona es muy culta, muy educada, no dice palabras obscenas, groserías, ¿verdad? No ofende a nadie, es una palabra muy culta, muy educada, muy sabia. Entonces, hermanos, precisamente hablando del culto, dice la Escritura que nosotros lo que nos invita el apóstol Pablo es que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Ese es nuestro racional culto. Cuando dice racional, hermanos, esa es la parte que al Señor realmente le agrada. Pero como que no está muy bien entendido todavía, ¿verdad? ¿Qué significa nuestro culto racional y qué es lo que realmente a Dios le agrada? ¿Verdad? Aquí le realizamos un culto, ¿ya va a iniciar el culto? Sí. ¿Qué quiere decir cuando dice va a iniciar el culto? Bueno, va a iniciar, hermanos, la alabanza a nuestro Dios, la gloria que Dios se merece. Porque este día, hermanos, decimos y dice la palabra del Señor, ¿de quién es este día? ¿De Dios o es nuestro este día?
Sí, dice, si retrajeres tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y a este día lo llamaré santo, glorioso de Jehová. ¿Y qué más? Y lo venerares. ¿Qué significa venerarlo? Bueno, a seguir diciendo más adelante. No haciendo tu voluntad, ni buscando tus palabras, ni haciendo tus caminos. Entonces, ¿por qué, hermanos? Porque este día no es nuestro, es del Señor, y por lo tanto no debo de hacer mis palabras, de hacer mis caminos, de hacer lo que a mí me plazca, porque este día no es mío. Debo de honorarlo, de reverenciarlo para nuestro Dios. Entonces, el culto, hermanos, que dedicamos a nuestro Dios, el verdadero culto, hermanos, que a Dios le agrada, es que pongamos nuestro cuerpo ¿en qué? En sacrificio vivo. ¿Y qué significa nuevamente eso? Bueno, hermanos, el sacrificio vivo, ¿se recuerdan? Quiero más o menos dar un recordatorio cuando se nos predicaba el viernes por la tarde, ¿verdad? Nuestro hermano ministro hablaba, hermanos, acerca del templo, ¿verdad? Que nuestro cuerpo, hermanos, realmente es el templo ¿de quién? Nuestro cuerpo, dice el apóstol San Pablo, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es qué cosa? Templo ¿de quién? Del Espíritu Santo, y que el Espíritu Santo mora en vosotros. Si alguien violara el templo de Dios, Dios destruirá al tal, porque vuestro cuerpo, el cual es el templo de Dios, es santo. Entonces, hermanos, nuestro cuerpo es el templo de Dios, realmente donde Dios habita en nosotros, ¿sí? Entonces, hermanos, significa pues que nosotros como un templo de Dios debemos de rendirle culto, sacrificando, hermanos, nuestra vida propia para dársela o ofrecérsela a nuestro Dios. ¿Qué significa esto? Bueno, vamos todavía entendiendo más esta palabra. ¿Se recuerdan, hermanos, que dice la Escritura? Hay un versículo muy popular que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿De qué manera demostró su amor nuestro Dios al mundo? Fue tanto que dio a su Hijo unigénito. Sí. Como dice que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo dio, hermanos, al mundo, no tan solamente, hermanos, para predicarles, para enseñarles las buenas nuevas, para sanar a los enfermos, a los endemoniados, para resucitar los muertos, sino también, hermanos, ¿cuál fue la máxima labor o el sacrificio que hizo Jesucristo por el mundo? Morir, hermanos, por todos nosotros, por todo el mundo. Esa es la máxima expresión de amor, porque así dice la Biblia. Nadie tiene más amor más grande que este, que uno ponga su vida por sus amigos. ¿Sí? Entonces, hermanos, eso realmente, hermanos, ese es el culto racional que nosotros debemos dedicarle a nuestro Dios. Es cierto que venimos a la iglesia y nos esforzamos en cumplir, hermanos, y cantamos al Señor y oramos al Señor y estudiamos la palabra y nos sentimos bien, hermanos, ¿verdad? Pero ¿qué pasa, hermanos, cuando se termina el servicio? ¿Qué pasa cuando viene la semana? ¿Qué pasa, hermanos? Bueno, pues ya le cumplimos al Señor, ahora pues vamos todo el día un poco tedioso, aburrido, pues ahora vamos a distraernos, ahora vamos a disfrutar de una fiesta, vamos a disfrutar con los amigos, no sé, en un centro de diversión. ¿Por qué? Porque también lo necesito. Y de repente, hermanos, tenemos relación con los amigos que no son de la iglesia y ya nuestra conversación cambia. Aquí nos decimos de hermanos, ¿verdad? Y pasa voz. Pero ya, hermanos, cuando estamos fuera de la iglesia, como que ya el mundo es este siglo, hermanos.
el cual el mundo se ha conformado, y nos adaptamos, como que se nos olvida, hermanos, que somos cristianos, y también nos inmiscuimos en sus conversaciones, nos inmiscuimos, hermanos, en sus costumbres y en la forma de hablar. ¿Sí? Entonces, hermanos, ¿qué sucede? O sea que, hermanos, solamente en la iglesia le rendimos culto a Dios, y afuera, hermanos, no le rendimos culto a Dios. Nada más dentro de la iglesia somos hermanos y allá afuera ya no somos hermanos. Nos da pena de hacer uso del saludo. Hola, hola. No. Aquí oramos por los alimentos, y si vamos a un restaurante ya nos da vergüenza orar por los alimentos, ya no damos gracias a Dios, no somos agradecidos. Sí, como que cambia, hermanos, ¿verdad? Entonces, por eso, hermanos, dice el apóstol San Pablo que debemos de presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo delante de Dios, ¿verdad? Ese culto, hermanos, es sacrificar nuestra carne para agradarle a Dios, no tan solamente dentro de la iglesia, sino fuera de la iglesia, ¿verdad? El mundo debe de saber que realmente, hermanos, los hijos de Dios resplandecen como luminares en el mundo, ¿verdad? ¿Qué dice Jesús? Vosotros sois, ¿qué cosa? La luz del mundo, ¿verdad? Dice, un candelabro, hermanos, no se enciende para ponerse debajo de la cama, ¿o sí? Se enciende para ponerse sobre la mesa para que alumbre a todos. Dice, así alumbre vuestras buenas obras delante de ¿quién? De Dios, para que ellos vean vuestras buenas obras. ¿Y qué van a hacer los hombres? Y glorifiquen ¿a quién? A Dios por vuestras buenas obras. Si nos damos cuenta entonces, hermanos, que no tan solamente le glorificamos en la iglesia a Dios, sino que también le glorificamos en el mundo, le glorificamos fuera de la iglesia, porque el mundo, hermanos, ve el comportamiento de la iglesia, que realmente si eres lo que predicas, si eres lo que profesas, creer en Dios, ¿verdad? Entonces, hermanos, eso es realmente el racional culto que debemos de dedicarle a nuestro Dios, ¿verdad? De que si somos hermanos e hijos dentro de la iglesia, lo debemos de ser fuera de la iglesia, cuando, hermanos, estamos con los compañeros en el trabajo, en la lavandería, en el restaurante, donde quiera, hermanos, la conversación siempre debe de ser como un hijo de Dios. Más adelante, hermanos, en los siguientes versículos vemos de cómo, hermanos, el apóstol San Pablo nos da recomendaciones de nuestra actitud, de cómo debe de ser nuestro comportamiento ante el mundo, ¿verdad? Cuando dice la Escritura que debemos de rendirle culto a nuestro Dios con un cuerpo en sacrificio vivo, es que debemos de entregarle todo nuestro ser, nuestro cuerpo, ¿verdad? Nuestro espíritu. No como dice el mandamiento de Dios, amarás al Señor, ¿con qué? Con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas, ¿qué? Tus fuerzas, ¿verdad? Pero a veces nosotros balanceamos solamente un 50%, un 70%, un 20%, porque lo tenemos que compartir con la pareja, con el trabajo, con otras cosas. Bueno, entonces, hermanos, más adelante dice así, en el versículo 6 en adelante, el que exhorta, el verso 6, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si ministerio en servir, o el que enseña en doctrina, o el que exhorta en exhortar, el que reparte, hágalo en simplicidad, el que preside, con solicitud, el que hace misericordia, hágalo con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborreciendo lo malo, llegándoos a lo bueno, amando los unos a los otros, con caridad fraternal, previniendo con honra los unos a los otros, y en el cuidado no perezosos, ardientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, subidos en la tribulación, constantes en la oración, comunicando a las necesidades de los santos,
siguiendo la hospitalidad, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis, gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, mas acomodándoos a los humildes, no seas sabios en vuestra opinión, no apaguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si se puede hacer cuanto está en vosotros, tened paz con todos los hombres, y no os venguéis a vosotros mismos, amados míos, antes dad lugar a la ira, porque está escrito: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, que haciendo esto, ascuas de fuego amontonas sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, mas vence con el bien. ¿A quién? Al mal. Al mal, hermanos, se vence no devolviéndole de la misma manera. A veces somos tan humanos que decimos, pero se la voy a hacer igual para que sienta lo que se siente, ¿verdad? Y hermanos, eso es venganza. Eso, hermanos, no es bueno delante de Dios. No seas vencido de lo malo, mas vence con el bien al mal. Entonces una persona, un hijo de Dios, hermanos, le rinde culto a Dios de esta manera. ¿Cómo? Haciendo el bien, hermanos, haciendo uso de la misericordia, haciendo uso de la justicia, hermanos, viendo las necesidades de los santos. Aquí están una lista, una serie, hermanos, de actividades o de obras de misericordia, hermanos, que uno puede realizar. Y estas cosas son las cosas que a Dios le agrada. Vamos a ver, hermanos, uno de los primeros ejemplos, y ya lo hemos leído en otras ocasiones, de cómo, hermanos, los primeros que habitaron, hermanos, esta tierra, también, hermanos, le rindieron culto al Señor. Uno fue agradable y otro no. Vamos a leer, vamos a recordarlo porque ya lo sabemos. Génesis capítulo 4, versículo 3 en adelante. Y aconteció andando el tiempo, Génesis 4, 3. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas y de su grosura, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Mas no miró propicio a Caín y a la ofrenda suya. Y ensañóse Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué se ha inmutado tu rostro? Si bien hicieres, no serás ensalzado, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Dice la Escritura que andando el tiempo, después, hermanos, que ya los hijos de Adán y Eva ya eran, como dice la frase, eran hombres hechos y derechos. Hermanos, cada quien agarró su camino, su oficio. Uno le gustó, hermanos, pastorear las ovejas y otro cultivar la tierra. Entonces, hermanos, ellos agradecidos con el Señor por las bendiciones que habían recibido, hicieron una ofrenda delante de Dios. Hicieron reconocerle por las bendiciones que habían recibido. Y quiero imaginarme, hermanos, que pues han de haber acomodado unas piedritas allí y ahí pusieron la ofrenda. No dice así, pero quiero imaginarme. Señor, te ofrendo esta ofrenda, ¿verdad? Yo también, Señor, gracias por las bendiciones. Y entonces, de alguna manera, hermanos, ¿verdad? No dice la Escritura si el Señor hizo consumir con el fuego a la ovejita, pero dice aquí, lo acabamos de leer, dice que vio
dice, vio con agrado, el verso 4, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, mas no miró propicio a Caín y a su ofrenda suya. Dios miró las dos cosas, hermanos. ¿Qué cosas? Miró la ofrenda y miró, ¿qué más, hermanos? Dice que no miró propicio. Miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, mas no miró propicio a Caín y a su ofrenda suya. ¿Son dos cosas? Sí, son dos cosas, hermano. Una cosa es su ofrenda y otra cosa es que su persona. Pero en este caso, hermanos, el Señor no se estaba fijando si Abel estaba más guapo, más rubio, ojos bonitos. ¿Qué miró el Señor de Abel, hermanos? ¿Por qué le agradó a Abel? Su corazón, exactamente, hermanos. Y no tan solamente su corazón, dice que miró con agrado la ofrenda de Abel. Pero no miró propicio, hermanos, a Caín ni a su ofrenda, las dos cosas. Y eso causó disgusto, hermanos, a Caín, dice. Pues qué mal hice. Y se sintió mal. Y entonces, hermanos, después la alegría se convirtió en vergüenza, en confusión. Y el Señor luego lo miró y dice, Caín, dice, ¿por qué se ha inmutado tu rostro? ¿Por qué te estás ensañando de esa manera? Si bien hicieres, no serás ensalzado. Pero si mal hicieres, el pecado está a la puerta. Entonces, ¿qué significa, hermanos? Que lo que hizo Abel estuvo bien delante de Dios. Y lo que hizo Caín estuvo, ¿qué? Mal. Pero la pregunta es, ¿en qué estuvo bien Abel y en qué estuvo mal Caín? Es ahí donde nosotros, decimos a veces algunos predicadores, pues ahí se los dejo de tarea, ¿verdad? Dicen, no, mejor díganos ahorita. Pues solamente hay que meditar, hermanos. Porque allí no, hermanos, no dice con detalle, hermanos. ¿Por qué? Solamente hay que meditarlo. Pero si seguimos escudriñando, podíamos, hermanos, deducir por qué, hermanos. Ya entonces entendemos que el corazón de Abel, hermanos, era bueno. La Biblia, hermanos, lo cataloga como un justo. Abel era justo. Y Caín, hermanos, era del maligno, ¿verdad? Permitió que entrara Satanás en su corazón. Y entonces, hermanos, analizando y mirando, hermanos, lo que a Dios le agrada y lo que a Dios le desagrada, pues podemos deducir que lo que pudo haber pasado fue esto. Vamos a ver algunos versículos de la Biblia. Y ya lo sabemos, vamos a recordarlo. Malaquías, ¿se recuerdan? Vamos a leerlo. Malaquías, capítulo 1. Versículo 6 en adelante. Dice así. El Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. Si pues soy yo Padre, ¿qué es de mi honra? Y si soy Señor, ¿qué es de mi temor? Dice Jehová de los ejércitos, a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo y dijisteis, ¿en qué te hemos amancillado? En que decís, la mesa de Jehová es despreciable. Y cuando ofrecéis el animal ciego para sacrificar, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo?
Preséntaselo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le será acepto, dice Jehová de los ejércitos? Amén. Entonces, hermanos, ¿qué pudo haber pasado, hermanos, allí con Abel y Caín? Nos damos más o menos la idea. Le dice, le reclama el Señor al pueblo de Israel y a los sacerdotes. Les dice, ustedes menosprecian mi nombre. ¿Y en qué te hemos amancillado? Todavía, hermanos, se ponen a argumentar. Dicen, ¿en qué te hemos amancillado? ¿En qué te hemos ofendido? Dice, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, ¿qué es de mi honra? Y si soy señor, ¿qué es de mi temor? Cuando ustedes ofrecen la oveja ciega, coja, perniquebrada, con catarro, enfermo, ¿no es malo? Si usted dice, no, no es malo, bueno, preséntaselo a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de él? Reflexiona. Y por eso, hermanos, el Señor les habla muy fuerte y les dice allí en el versículo 13 de allí mismo. Habéis además dicho, oh, qué trabajo, y lo desechaste, dice Jehová de los ejércitos, y trajisteis lo hurtado, cojo, enfermo, presentasteis ofrenda. ¿Será acepto delante de vuestra mano, dice Jehová? Maldito el engañoso que tiene macho en su rebaño y promete, pero sacrifica, ¿qué cosa, hermanos? Lo dañado a Jehová. Porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es formidable entre las gentes. Entonces, hermanos, ¿a Dios qué se le da, hermanos? ¿Lo peor o lo mejor? Lo mejor. Entonces, hermanos, entendemos que Abel, hermanos, Dios se agradó de Abel porque dio de lo mejor del ganado. Dice, este que está bien gordito y bien sano. ¿Verdad que sí? Porque no es para nadie más que para mi Dios, para mi Señor, el que me ha bendecido con toda bendición. El mejor. Su corazón, hermanos, era justo, era sano. ¿Qué habrá sido de Caín, hermanos? Pues no quisiera yo comentar, ¿verdad? Porque sí, puede que yo caiga a lo mejor en la misma condición. ¿Qué habrá dicho? ¿No le habrá pasado como los sacerdotes? Que cuando iban a sacrificar, decía, pues anda rengueando. Pues se lo dedico al Señor, de todas maneras, a lo mejor ni vive, se va a morir. Y hermanos, pudo haber sucedido con Caín. No es porque no tuviera lo mejor, hermanos. Porque así dice la Biblia, dice, maldito el hombre que tiene ganado, que promete a Jehová, pero ofrece lo dañado. Y eso es lo que a Dios le desagrada, hermano. Que teniendo nosotros con qué ofrendarle, damos, pues, hermanos, como que si se la diéramos a un niño para que comprara, hermanos, un dulce, una galleta, un chicle, que ya todo cuesta bien caro, ¿verdad? Y damos hasta de lo menos, ¿verdad? Si abrimos la billetera y de repente aparece el de a 20, ¡ay! Yo quería que apareciera el del dólar. Y escondemos el de a 20 y sacamos el dólar. Entonces, hermanos, a veces nosotros también nos llega a pasar lo mismo. No nos damos cuenta, hermanos, que para Dios, que es el gran Rey, que es nuestro Señor, el que nos bendice, le damos de lo peor, de nuestras ofrendas, de nuestro tiempo. ¿Verdad? Si nos da tiempo, sí. Si me da tiempo, sí, ahí llego. A ver si. Entonces, hermanos, a nuestro Dios se le debe dar de lo mejor, hermanos. Y eso es lo que a Dios no le agrada. El culto que nosotros le dediquemos a Dios, no me refiero solamente aquí, sino allá afuera, hermanos. Porque es allí donde debemos de glorificar a nuestro Dios con nuestras buenas obras, ¿verdad? Entonces, hermanos, el Señor se desagrada cuando tenemos que ofrecer y ofrecemos lo dañado, lo menospreciado, lo que casi no queremos. Entonces, hermanos, esto es para que vayamos meditando que realmente eso es lo que a Dios le agrada y lo que a Dios le desagrada, hermanos.
es que nosotros menospreciemos las ofrendas del Señor. Hay un personaje, hermanos, que vamos a leerlo, también es importante, unos hijos de... Vamos a leer el libro de Samuel, primer libro de Samuel, hermanos. Dice así, es importante leerlo para, hermanos, meditar que sí, al Señor, hermanos, debemos de darle lo mejor que Él se merece. Primer libro de Samuel, capítulo 2. Hay una historia de unos sacerdotes, hermanos, y fijémonos, que los sacerdotes eran los indicados de enseñarle al pueblo la justicia de Dios, hermanos. Pero a veces los mismos sacerdotes hacían todo lo contrario. Primer libro de Samuel, capítulo, estoy en segunda. Primero de Samuel, capítulo 2, verso 12, dice así. Mas los hijos de Elí eran hombres, ¿qué, hermanos? Impíos, y no tenían conocimiento de Jehová. Y la costumbre de los sacerdotes con el pueblo era que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía al criado del sacerdote, mientras la carne estaba a cocer, trayendo en su mano un garfio de 3 ganchos, y hería con él en la caldera, o en la olla, o en el caldero, o en el pote, y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacía todo israelita que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar el sebo, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne que hace para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y si le respondía el varón: quemen luego el sebo hoy y después tomen tanta como quisieres, él respondía: no, sino ahora lo has de dar, de otra manera yo la tomaré. ¿Voluntariamente? No, por la fuerza. Si no me lo das voluntariamente, lo tomo por la fuerza. Verso 17. Era pues el pecado de los mozos muy grande delante de Jehová, porque los hombres menospreciaban. ¿Qué menospreciaban, hermanos? Los sacrificios del Señor. Hacían lo que querían con los sacrificios, hermanos. De todas maneras, el sacerdote, hermano, tenía el derecho de tomar parte del sacrificio del oferente. Solamente tenía que esperarse para tomar la carne que él quisiera. Y le dice al criado, dice: dame, antes de que la cosas, dame esa parte que está allí, ¿verdad? Dame la pechuga, la espaldilla. Dice: mira, primero quemen el cebo, después que se cosa, tomen cuanta quisiera. No, yo no voy a tomar de ti carne cocida, sino cruda. Y si no me la das ahora, la tomaré por la fuerza. ¿Pero de quién recibían órdenes? De los sacerdotes, de estos hijos de Elí. Entonces, hermanos, menospreciaban los sacrificios del Señor, hermanos. De todas maneras, tengo derecho. Dijémonos, bueno, haz lo que quieras, pero fíjate, después vino una sentencia. Vamos a seguir leyendo. Versículo 27 en adelante, de allí mismo. Y vino un varón de Dios a Elí y díjoles: así ha dicho Jehová: ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto en casa de Faraón? Y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciese sobre mi altar y quemase perfume y trajese efod delante de mí, y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis presentes que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente.
Mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y a los que me tuvieren en poco serán ¿qué? Viles. Entonces, hermanos, bueno, el pueblo, los sacerdotes hacían lo que querían, hacían uso de su derecho, que abusaban. Pero dice el Señor, mira, yo te había prometido que tu reino iba a permanecer para siempre. Y di a los sacerdotes los sacrificios de mi pueblo Israel. Le está hablando, hermanos, el profeta al sacerdote Elí. Y tú, dice, no has hecho nada para estorbar a tus hijos. Y los has honrado a ellos más que a mí. Pero nunca tal yo haga eso. Porque de ahora en adelante yo honraré ¿a quién? A los que me honran. Y a los que me tienen en poco serán ¿qué? Viles. Entonces, hermanos, ¿queremos honrar al Señor? Sí, hermanos, ¿qué dice la Biblia? Dice, el Hijo honra al Padre y el siervo al su Señor. Entonces, dale al Señor lo mejor de tu ser. Dice Proverbios capítulo 3, versículo 9 al 10. Un versículo, hermanos, que los hermanos lo han puesto hasta en los cantos. Ya hace tiempo, hermanos, que no cantamos parte de este proverbio, cuando se recogen las ofrendas del Señor y los diezmos. Proverbios 3, versículo 9 y 10. ¿Cómo dice? Honra a Jehová, ¿de qué? De tu sustancia y de las primicias de todos tus frutos. Y ahí viene una promesa de bendición que dice, y serán llenas tus trojes con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. ¿Sí? ¿Cómo debemos de honrar al Señor? Honra a Jehová, ¿de qué? De tu sustancia, hermanos, de la primicia de tus frutos. ¿Qué significa, hermanos? Lo primero, hermanos, es para Dios, y después yo, porque Él es mi Dios, ¿verdad? Por eso decimos primero Dios. Sí, pues claro, primero Dios, porque Él se merece lo mejor de mi tiempo, lo mejor de mis ofrendas, ¿verdad? Lo mejor de la obra del Señor, lo mejor de mí. ¿Sí? Entonces, hermanos, de honra a Jehová de tu sustancia, despréndete algo de ti. ¿Sí? Algo, hermanos, que es valioso para ti. Dale lo mejor de tu ser. Dale el mejor canto al Señor. Dale la mejor ofrenda al Señor. Dale el mejor tiempo para Él. ¿Sí? Honra a Jehová, ¿de qué? De tu sustancia. Bueno, aquí vemos, hermanos, que desde el principio el Señor siempre miró, hermanos, la buena voluntad del corazón del hombre. Sí, un corazón voluntario para servirle. Vamos a ver, hermanos, vamos a ir adelantándonos. Y la iglesia primitiva, hermanos, cómo le rendía culto al Señor, cómo era su comportamiento delante de la gente. Vamos a leer nuestro hermano que nos daba la clase, nos daba un ejemplo, y vamos a leer ese ejemplo, pero me parece muy apropiado. En Hechos capítulo 1, ¿cómo honraban al Señor? Hechos capítulo 1, ¿cómo le daban la gloria al Señor? Perdón, es Hechos capítulo 2. Dice del versículo 42 en adelante. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión y en el partimiento del pan y en las oraciones. Y toda persona tenía temor, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles.
y todos los que creían estaban juntos y tenían todas las cosas, ¿cómo? Comunes, vivían en una comunidad, vendían las posesiones y las haciendas, repartíanlas a todos como cada uno había menester. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y con sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo gracia con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Una iglesia, hermanos, que estaba gozando del verdadero amor del Señor, del verdadero culto que a Dios le agrada. Dice, hermanos, que los que tenían un poco más de posesiones vendían y las repartían como a cada uno había menester. Tenían todas las cosas comunes, había necesidad, pero cuando se partían las cosas comunes, la necesidad menguaba y no habían necesitados, porque los que tenían un poco daban a aquel que no tenía. Y alababan al Señor, hermanos, y partían el pan en las casas. Ahí no estaban celebrando la Santa Cena, partían el pan en las casas, hermanos. Hermanos, vivían, como dice Apocalipsis, el primer amor. Y resulta que cuando pasa el tiempo, pues como que ese amor, ese primer amor se apaga, como que nos cansamos. Por eso dice San Pablo, no os canséis de hacer ¿qué? El bien, que a su tiempo segaremos si no hubiéramos desmayado. No nos cansemos de hacer el bien. Debemos de tener cuidado, hermanos, cuando a veces nos asalta el pecado y Satanás. ¿Se recuerdan? Nuestro hermano dio el ejemplo de Hechos capítulo 5. Vamos a leerlo una vez más, estamos cercas. Hechos 5:1. Mas un varón llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una posesión y defraudó del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo una parte púsolo a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón a que mintieses al Espíritu Santo y defraudases del precio de la heredad, reteniéndola no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu potestad? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Entonces Ananías, oyendo estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que oyeron. Aquí, hermanos, Ananías pues estaba cumpliendo lo que veía, hermanos, decía, bueno, yo también tengo heredades, yo la vendo. Y ya estando, hermanos, a punto de repartirla, el dinero, dice, mujer, aquí está el dinerito. Sí, Ananías, nada más que yo veo que es muchito. No, pues entonces hay que dejarnos una parte y la demás la entregamos. ¿Sí? Y entonces Pedrito dice, mira, aquí te traemos el dinero de la heredad. Dice, sí, y eso fue lo que te dieron por ese precio. ¿O es otro número? Defraudó del precio de la heredad. Y le llama la atención el apóstol Pedro. Dice, ¿por qué te dejaste que Satanás tocara tu corazón? Dice, porque no has mentido a los hombres, sino ¿a quién? A Dios. Y diciéndole estas cosas, hermanos, él cayó muerto, ¿verdad? Y entró temor en todos los que estaban ahí. Y no tan solamente Ananías, sino que también su mujer Safira, pues ella consintió. Dice, sí, pues es muchito, hay que apartarnos un poco. Entonces, hermanos, debemos de tener cuidado, sí, hermanos, cuando somos bendecidos por el Señor y decimos, a ver, escríbele allí, todo eso vas a dar de diezmo, es mucho, pero mucho nos bendice el Señor, ¿verdad? Entonces debemos de tener cuidado, hermanos, que como somos bendecidos, así debemos de bendecirle al Señor en agradecimiento, y hasta más se merece nuestro Padre Dios. Entonces, hermanos, vamos a hay mucho de qué hablar. Yo sé, el tiempo dice un refrán, es nuestro peor enemigo,
Pero, hermanos, la situación es esta. La palabra del Señor, hermanos, nos enseña que todo lo que hagamos, hermanos, sea con un corazón voluntario, nuestras ofrendas, nuestros cantos, nuestras alabanzas, todo lo que hagamos, hermanos, sea para la gloria del Señor, que no sea para vanagloria nuestra, hermanos. A veces nosotros queremos quedar bien, hermanos, con la gente. Decimos, hermano, ¿qué tal salió? ¿Cantaste bien? Sí, nada más que no canto para el hombre, canto para el Señor. La ofrenda, el diezmo no es para el hombre. ¿Para quién es? Para Dios. Aunque sé que nuestro Dios, hermano, no necesita nuestro dinero, pero si lo hace, hermano, es para probar nuestra fe y nuestra obediencia y nuestro agradecimiento a Dios. Dice la Escritura que cuando Cornelio ve en visión, hermanos, que un ángel le habla y le dice: Cornelio, ¿qué, Señor? Tus oraciones y tus limosnas han subido ¿a dónde? A la presencia de Jehová, a la presencia de nuestro Dios. Y el Señor, hermanos, le llevó el evangelio de salvación a Cornelio y a toda su casa. Pero pues Cornelio era rico, era un centurión, sí. Pero la riqueza, hermanos, no lo echó a perder porque no era avaro como el joven rico. Porque Cristo le dijo: sí, dice, hay una cosa que puedes hacer, vende todo lo que tienes, repártelo a los pobres y ven y sígueme. Y el joven dice que se fue muy triste porque tenía muchas, ¿qué? Posesiones. Para algunos la riqueza les es un estorbo para servirle al Señor, para agradarle a Dios, pero no para todos. Porque hay ricos, hermanos, hay personas que han sido bendecidas y así como son bendecidas, así bendicen a Dios y así bendicen a su prójimo. Y no les duele y no les pesa porque saben en quién han creído y saben a quién le merecen o quién se merece toda la gloria, que es nuestro Dios. Como dijo David: Señor, ¿quién soy yo y mi pueblo para que te demos? Si todo es tuyo, Señor, ¿qué te vamos a dar? Tuyo es los cielos, tuya es la tierra, mío es el oro, mía es la plata. ¿Qué te vamos a dar de nosotros? Pero lo recibido de tu mano, ¿qué cosa? Te damos, y te lo damos de todo, ¿qué? Nuestro corazón. Ese es, hermanos, el culto racional que le debemos dedicar a nuestro Dios. No tan solamente aquí y fuera y donde quiera que estemos. Amén. Así que, hermanos, vamos a ir finalizando, hay mucho de qué hablar. Vamos a leer, hermanos, la carta del apóstol San Pablo a los hebreos. Con este versículo, hermanos, finalizamos. Hebreos, capítulo 13. Les invito, hermanos, que me acompañen poniéndose de pie para que leamos juntos esta porción de la palabra de nuestro Dios. Hebreos 13, 15 al 16. Vamos a leer desde el 14, hermanos, me parece interesante. 14, 15 y 16. Demos lectura. Porque no tenemos aquí ciudad permanente, mas buscamos la porvenir. Así que ofrezcamos por medio de él a Dios siempre sacrificio de alabanza, es a saber, fruto de labios que confiesen a su nombre. Y de hacer bien y de la comunicación no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Amén. La comunicación es muy importante. El hacer el bien es muy importante y de tales sacrificios se agrada a Dios. Sigamos, hermanos, glorificando al Señor, rindiéndole culto, hermanos, con nuestros labios, con nuestro cuerpo y con nuestras buenas obras de justicia y de misericordia. Que el Señor les siga bendiciendo. Paz a vosotros.